Amados, seguimos adelante con otra entrega más de esta serie, Cómo el Eterno levanta su edificio. Terminamos el audio anterior hablando de ser transfigurados, transformados, y eso significa cambiar de una forma a otra. Anteriormente el Señor estaba en la carne, pero por medio de la muerte y la resurrección, Él fue transfigurado en el Espíritu. Veamos esto acerca y podamos ver a través, siguiendo esta línea, todo el proceso del Dios de los cielos para poder habitar en el hombre y para que el hombre pueda habitar en él. Por lo tanto, en realidad, allí en Juan 14, cuando se habla del otro consolador, no es otra persona, sino la misma persona que ha sido transfigurado, que ha adquirido otra forma. Por lo tanto, el Espíritu mencionado en Juan 14, 16 y 17, es el Señor mismo en el versículo 18, donde dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros o vengo a vosotros. Los eruditos de idiomas dicen que es difícil traducir de manera precisa la palabra vengo en este versículo. Cuando el Espíritu Santo inspiró la Escritura, usó palabras muy particulares en estos pasajes. El significado en el idioma original es, no os dejaré huérfanos, porque mi ida es mi venida. Por lo tanto, este versículo puede traducirse muy bien, como lo traduce Reina y Valera, vengo a vosotros. Pues la ida del Señor no significaba que los iba a abandonar. Su ida, en realidad, era su venida. Además, Él no venía al lugar donde ellos estaban, sino que más bien venía a entrar en ellos, no al lugar físico donde ellos estaban. Esto, una vez más, no tiene nada que ver, recordemos esto, con un lugar, sino con una persona. En el versículo 19 de Juan 14, leemos allí, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y nos podemos preguntar, amados, exactamente a cuánto tiempo se refiere esa frase de todavía un poco. ¿A 2000 años? ¿Al tiempo de la segunda venida del Señor? Mire, si fuese hasta ese tiempo de la segunda venida del Señor, entonces el Señor no podría haber dicho el mundo no me verá más. Porque en su segunda venida todo el mundo le verá. Por lo tanto, aquí el Señor obviamente se refería a que se manifestaría a los discípulos y a que venía a estar en medio de ellos después de su resurrección. ¿Cuánto tiempo se tardaría ese un poco? Bueno, pues solo un periodo de 3 días. Fue por esto, por lo que el Señor dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Además, ellos vieron al Señor primero con sus ojos físicos, pero más tarde le vieron con sus ojos interiores. Porque después de su resurrección, el Señor no solo se les apareció poniéndose en medio de ellos, sino que el Señor también entró en ellos para morar en ellos. La intención del Señor al aparecérseles después de resucitado era enseñarles a que en vez de conocerle externamente, le conocieran interiormente. Solo así ellos podían ser mezclados con el Señor. El Señor dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él estaba diciendo, en el momento de mi resurrección, vosotros seréis regenerados por causa de mí. O sea, recibirán mi vida. Por tanto, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Leemos en el versículo 20. Debemos hacer hincapié en la frase en aquel día, la cual significa en el día de la resurrección. ¿Qué sucederá ese día? ¿Acaso el Señor dijo en aquel día, vosotros sabéis que yo he ido al cielo? ¿O Él dijo en aquel día, porque yo estoy en el cielo, os salvaré para que también estéis conmigo en el cielo? Creemos, hermanos, que ya a este nivel, a estas alturas, tenemos claros que no es así. El Señor dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Puesto que el Señor está en el Padre y nosotros estamos en el Señor, también estamos en el Padre. Con esto se cumplen las palabras para que donde yo esté, vosotros también estéis, que había citado al principio del capítulo, en el versículo 3. Estamos en Juan 14. El versículo 20 contiene allí 3 menciones de la palabra en, las cuales demuestran que todas las veces que se menciona la palabra donde en el capítulo 14, la cual aparentemente se refiere al lugar, no, en realidad tiene que ver con una persona.
Por lo tanto, podemos afirmar confiadamente que en el capítulo 14 no se trata de espacio ni de lugar, sino únicamente de una persona. El lugar mencionado en el capítulo 14 es una persona. El Señor parecía decir, parafraseando allí, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Por tanto, vosotros y yo estamos juntos en el Padre. Este es el cumplimiento de para donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es aquí donde Dios y el hombre experimentan en realidad una unión completa. Cristo, el hombre en Cristo, Cristo en Dios, el hombre en Dios por estar en Cristo. Esta unión es la mezcla de Dios y el hombre. Dios está en el hombre y el hombre está en Dios. Esto también es la edificación que Dios está produciendo. Esta edificación es la morada mutua de Dios y el hombre. Dios morando en el hombre morando en Dios y haciéndose uno. Dios mora en el hombre y el hombre mora en Dios. En la resurrección, el Señor unió el hombre a sí mismo, con lo cual levantó el edificio de Dios. El Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Recuerda, Juan 2:19. Esto significa que el Señor en resurrección levantaría el templo, que es la unión de Dios y el hombre. Por lo tanto, el Señor parecía decir, de nuevo parafraseamos esto, en aquel día, es decir, en el día de mi resurrección, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Además, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Con estas menciones de la palabra o de la frase de la palabra, sí, es decir, con la mezcla y el morar mutuo de Dios y el hombre, el Señor realizó la edificación del templo. A esto se refería el Señor cuando dijo que iba a preparar un lugar para nosotros y que cuando estuviese preparado vendría y nos tomaría a sí mismo. Anteriormente los discípulos estaban fuera del Señor, pero en ese día ellos estarían en el Señor. Y así como el Señor estaba en el Padre, el Señor estaría en ellos. Sigamos leyendo del versículo 21 al 23 del capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, dijo, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. La palabra traducida morada aquí en esta porción y moradas en el versículo 2, donde dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay, son la misma palabra en griego. En el versículo 2 está en plural, mientras aquí abajo en el versículo 22 está el versículo 23 está en singular. Así que al llegar aquí podemos comprender que las moradas del versículo 2 se refiere a un grupo de personas que aman al Señor, tienen comunión con el Señor y viven en el Señor, y a quienes el Señor se manifiesta, como vemos en esa porción de los versículos 21 al 23. Las moradas, en plural, del versículo 2, no pueden referirse al cielo ni a casitas hechas en el cielo, porque se mencionan nuevamente en el mismo capítulo de la Biblia y en el mismo pasaje dado por el Señor Jesús. Por lo tanto, vemos que las moradas no se refiere a un lugar, sino a personas. Las moradas son ese grupo, son el grupo de personas que creen en el Señor, le aman, tienen comunión con el Señor y viven en y por el Señor. Y permite que el Señor se manifieste a ellas y moren junto a ellas. Este grupo de personas equivale a las muchas moradas en la casa del Padre. Seguimos allí la lectura y llegamos a los versículos 23 al 29. Y allí leemos de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Mas yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Hermano, podemos preguntarnos, según el contexto de lo que hemos leído, ¿qué era lo que sucedería cuando el Señor dijo, para que cuando suceda, creáis? ¿Será que el Señor iba a ascender al cielo? No. Si leemos, hermano, del capítulo 14 al capítulo 20, veremos que el Señor se estaba refiriendo a que sería resucitado de los muertos para introducir al hombre en Dios y para introducirse a sí mismo en el hombre. Cuando eso sucediera, los discípulos creerían. Leemos ahora los versículos 30 y 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. El Señor nos introduce en el Padre para poder unirse a nosotros y morar con nosotros en mutualidad. En el próximo audio vamos a continuar. Gracias y paz, amados.